Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? En su palabra, en sus alabanzas, en todo lo que Dios tiene para con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Lucas capítulo 4. Hace 8 días estuvimos solamente teniendo una breve... Bueno, nos metimos un poquito después de venir con el capítulo 3, ¿verdad? De Lucas, siguiendo y observando el trabajo y el desarrollo que Lucas hacía en su iglesia como una persona que trataba de discipular. Recuerden ustedes, hermanos, que la mayoría de los evangelios se escribieron ya en la iglesia neotestamentaria. O sea, ya como ejemplo, ya como doctrinales, ya como base para que la iglesia supiera exactamente qué es lo que Jesús había venido a hacer, qué sucedía y qué cosas podían suceder también en la iglesia de Cristo. ¿Ok? Porque muchas personas de alguna manera pensamos que los evangelios, hermanos, como que son una parte aparte, ¿no? O un suplemento, ¿no? De cierta escritura o de cierto momento que nos habla de Jesús. Pero yo quiero decirles, hermanos, que los evangelios son parte, hermanos, de lo que se escribía y se predicaba en las iglesias neotestamentarias, en las primeras iglesias. Era la base doctrinal, hermanos, de las primeras iglesias. Se escriben estos libros para que quede en memoria y en recordatorio lo que Jesús hizo. No, hermanos, para resaltar lo que Jesús hacía, hermanos, en su vida, sino para resaltar su presencia en esta tierra. ¿Sí? No tratamos de que vean los grandes portentos que hacía al sanar enfermos o echar fuera demonios, sino más bien para que quede fe de que vino, nació y estuvo aquí en la tierra haciendo ese trabajo y murió en la cruz por nuestra salvación. ¿Sí? Porque muchas personas toman los evangelios como, ahí está, ahí dice que él hizo esto, entonces nosotros también lo podemos hacer. Sí, pero necesitas entender una cosa: los evangelios dan fe de que Jesús estuvo aquí y vino para morir en la cruz del Calvario. Mas no te dan fe para decir que las cosas que Jesús hacía se practicaban en la iglesia neotestamentaria. Eso no es cierto. Es muy distinto. ¿Sí? Porque si los evangelios hubieran sido la regla de fe para las prácticas en la iglesia neotestamentaria, en todas las iglesias, hermanos, de las que estaban surgiendo como iglesias, primeras iglesias cristianas, se harían prácticas así como echar fuera demonios, andar sanando. O sea, no era así. Era parte y se podía dar en la iglesia, sí, pero no era la base de su vida. La base de su vida eran las doctrinas, las enseñanzas que Jesús vino y estuvo enseñando, predicando y compartiendo con toda la gente. Los evangelios dan fe, dan testimonio de que Jesucristo vino. ¿Y qué hizo? Hizo esto, la predicación del evangelio. Se dio el testimonio. ¿A qué vino? A predicar. Dice que a compartir las buenas nuevas, ¿no? ¿Sí? Porque Él vino a anunciar la salvación, Él vino a dar luz al mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo esto y Él lo vino a hacer. Entonces, con esa manera, hermanos, tomando nosotros los evangelios como parte didáctica, hermanos, de la iglesia o de las primeras iglesias, tomamos el libro de Lucas como un libro discipulador donde se trabaja, hermanos, para que las personas aprendan lo que Jesús hizo y aprendan lo que también puede suceder y está sucediendo a nuestro alrededor. Y se toca, hermanos, en este momento la tentación de Jesús. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, como lo vimos la semana pasada, ya vimos, hermanos, por qué se menciona a este Espíritu Santo, por qué Jesús es llevado por el Espíritu Santo. Lo vimos en su plenitud, lo vimos en su presencia y certificamos, hermanos, que la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvo en su bautizo y estuvo también en este momento.
Viene Jesús y es llevado, hermanos, al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Sí? Eso lo observamos la semana pasada y estuvimos viendo estas características de su humanidad al momento de tener hambre, pero también, hermanos, fíjense ustedes que el que lleva a Jesús al desierto es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Dios mismo lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y hermanos, nosotros vamos a buscar, ¿sí? Este momento, hermanos, en el que nosotros estamos viendo. Vamos a ir, hermanos, a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Voy a leer un poco de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, ¿no? Y todas estas palabras, hermanos, que nosotros encontramos aquí, ¿sí? Son palabras, hermanos, que se encuentran en la respuesta de Jesús. El pueblo de Israel fue llevado, hermanos, al desierto. Y fue, hermanos, enseñado, hermanos. ¿Sí? Enseñado por Dios mismo, hermanos. En todas las cosas. Y estos no podían decir nada, hermanos. Deuteronomio 6, y seguirán adelante. Cuando Jehová tu Dios, en el versículo 10 dice de Deuteronomio, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres, ¿sí? Y casas llenas, y cuídate de no olvidarte, dice que Jehová te sacó de la tierra, estoy en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, ¿qué? Y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esa es la parte, hermanos, de la primera respuesta, ¿no? También, bueno, de las respuestas que se está dando. También les menciona, hermanos, que el maná no se los dio nadie, sino solo Dios. ¿Cómo les dio el maná a estas personas? El maná descendió porque estas personas habían estado, hermanos, en el desierto y estaban acostumbradas ¿a qué? A tomar lo que ellos quisieran. Pero no se acostumbraban a vivir de lo que Dios les proveía. Y entonces desciende, hace que el maná empiece ¿qué? A descender del cielo para provisión de ellos. Y les va a recordar, hermanos, esto, hermanos, a cada momento. Recuerden que el maná, ¿sí?, ha sido enviado para que ustedes no se olviden de quién es el Señor. Porque dice la palabra de Dios, y es la respuesta, hermanos, que tenemos aquí: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Cuando viene el maná, al pueblo le dice que recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. El maná iba a alimentar, hermanos, a este pueblo. Dios mismo los había llevado al desierto, los había incomunicado, les había quitado todo lo que ellos tenían. Ahora tenían que depender exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y había dos maneras de sobrevivir, hermanos, en el desierto: física y espiritualmente.
El pueblo de Israel, hermanos, había sido sustentado físicamente. El Señor les dio agua de beber, les dio ropa que nunca envejeció, les dio calzado que nunca, hermanos, se destruyó, ¿sí? Les daba de comer codornices, les daba el maná. El Señor sustentó su vida física. Y era necesario, hermanos, que el Hijo de Dios o el hombre entendiera que el hombre tiene que sustentarse delante de Dios. Y si crees en Dios, debes de sustentarte de dos maneras: espiritual y físicamente. Si no, estás muerto. Una persona que viene a la iglesia no puede decir que nada más viene a la iglesia y tiene que dar lo que tiene que dar y solamente irse. Ella ya comió, ella ya se vistió, ya se alimentó físicamente, pero si no hay una vida espiritual, esa persona ¿qué? Va a estar muerta. Viene el enemigo de las almas, ¿no? Y trata, hermanos, de introducir este engaño, hermanos, a Jesús. Y le dice claramente, porque el enemigo conoce, hermanos, que los hombres que no comen, ¿qué les pasa a los hombres que no comen y a las mujeres que no comen y todas estas mujeres? ¿Qué pasa? ¿Qué podría llegar a pasar si las personas no comen? Se mueren. ¿Sí o no? Y el enemigo sabía esto. Dice, yo sé perfectamente que las personas que no comen pueden llegar a ¿qué? A morir. ¿Sí? Y quiso tentar la humanidad de Jesús, ¿no? Con su alimentación. Pero recordemos, el Espíritu Santo lo había llevado al desierto, había padecido 40, ¿qué? ¿40 qué? 40 días. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿no? Es bautizado. Me recuerda así como que el camino de Egipto al desierto. Dice que fueron bautizados en ese río, ¿no? Cuando ellos entraron a ese río seco, rodeados de aguas, ese pueblo fue apartado, bautizado. Después de ese bautismo, ¿hacia dónde se dirigieron? Hacia el desierto. Guiados por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. ¿Cuántos años permanecieron en el desierto el pueblo de Israel, hermanos? ¿Cuántos días permaneció Jesús en el desierto sin alimento? 40 días. En el desierto, llevado por el Espíritu, con una figura de los 40 años, en el desierto, y viene la misma situación que se les presentaba a estos hombres, ¿no? El alimento, la adoración, el servicio, nuestra seguridad, nuestra confianza, en quién ponemos esto. Y viene el enemigo de nuestras almas, el tentador, y le dice, si eres hijo de Dios, porque te voy a decir una cosa, los que estaban allá en el desierto también decían que eran hijos de Dios, ¿no? Y Moisés también tenía una relación con Dios. Y yo vi en aquellos días que le pegaban una piedra y salía agua, que caía maná del cielo, y que de repente Dios podía hacer que animales llegaran para comer. Yo quiero preguntarte a ti, si eres hijo de Dios y tienes hambre, porque es obvio que tienes hambre, porque la palabra nos dice que tuvo hambre, di a esta piedra que se convierte en pan. Porque tú en el desierto, yo quiero sugerir que tú les diste pan de comer a los hombres, por eso te llamaron, o más adelante se mencionará a Jesús como el pan de vida, porque lo comparan con el maná en el desierto que se le dio al pueblo. El pan de vida que sustentó a todo el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y el pan de vida es ese pan que descendió del cielo. ¿Quién fue el pan que descendió del cielo? Dicen todos que era maná, pero Jesús les dice, el pan que descendió del cielo es yo soy.
Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido a daros vida y vida en abundancia. Y el enemigo le vuelve a decir, tú eres el Hijo de Dios. Yo he visto grandes cosas en el desierto. Yo vi grandes milagros, yo vi grandes cosas. Y vi cómo diste pan. Di a esta piedra, ¿qué? Que se convierte en pan. ¿Y qué le dice Jesús? Pésame de tu Biblia. Bueno, mi Biblia. ¿Y tu Biblia? Gracias. Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8, versículo 3, por favor. Bueno, desde el 1 viene diciendo el Señor, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Qué dice? En el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo ¿qué? Tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es el versículo, hermanos, de la respuesta, de la primera respuesta que se da en Lucas, versículo 4. ¿Sí? O sea, imagínense. Y él mismo hace la referencia. Yo los llevé y los afligí y les hice esto y les hice aquello para hacerlos tener ¿qué? Hambre. Y cuando tuvieron hambre, yo hice descender maná para que la gente sepa que no solo de pan vivirá. Llevan a Jesús al desierto. Y estuvo ahí por 40 días. ¿Y qué dice que era? Tentado por el diablo. Era afligido, ¿no? Esa molestia de que esa aflicción de que alguien te esté molestando, esa aflicción de que pongan el sol más picoso, esa aflicción de que el dolor, el viento, el aire, que le haya estado echando arena, ¿verdad? Afligiéndolo. Después tuvo la misma sensación que tuvo el pueblo de Israel. ¿Qué tuvo Jesús, hermano? Tuvo hambre. Lo que seguía era que le dieran ¿qué? De comer, ¿no? Y dice, ya son los 40 días, ya tiene hambre, ¿qué sigue? Ahí están las piedras, hazte una torta, conviértelas en pan. Y Jesús responde de la misma manera que Dios les enseñó a responder al pueblo de Israel, que tuvieran siempre en cuenta que el hombre vive del pan que provee Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque no es solamente que el hombre coma y viva, porque dice el escritor de Proverbios y de Eclesiastés, ¿no? Yo he visto esta aflicción, que el hombre solamente come, vive y muere. Ese es su deleite, comer, vivir, morir. Esto es fatiga, esto es aflicción del cuerpo. Porque si solamente el hombre vive solamente para esto, el hombre no ha vivido verdaderamente. Pero cuando Dios se muestra al hombre, el hombre entiende que ahora no solamente está vivo corporal o físicamente, sino también está vivo ¿qué? Espiritualmente. Y es necesario que el hombre también se alimente de su Dios.
de la fe, de la esperanza, de la seguridad. Y dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre, pero también tenía hambre de Dios. Confiaba en Dios y esperaba en Dios. Y dice, escrito está, ¿dónde? Deuteronomio capítulo 8, versículos 1, 2, 3. Ahí está escrito. Deuteronomio es la ley, la repetición de la ley, los mandamientos, lo que Dios quiere para el hombre y lo que Dios le estaba enseñando. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No me puede sustentar en este asunto. Esa piedra me permitirá saciarme en este momento el alimento físico, pero no es un pan que proviene de Dios. No es palabra de Dios. No me sustenta, no alimenta mi vida, no me alimenta realmente. Y en todo caso, si yo esperaría un pan, ¿lo esperaría de parte de quién? De parte de Dios. No lo esperaría, ¿qué? De parte tuya, ¿no? Ven una carta, por favor. Yo no espero un pan de tu parte. Yo espero un pan de parte de la mano de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es bien difícil, hermanos, que haya cristianos ¿cómo les diré? Esas personas que dicen, yo no voy a ninguna iglesia, yo prefiero alimentarme aquí en mi casa, ¿no? Son como un tipo de, que hacen su propio huerto, ¿no? Su propio jardín y se alimentan en su casa, ¿no? Como que más sanos, porque no tienen los problemas de una relación con un hermano falso, con un hermano hipócrita, con el hermano y prefiero quedarme aquí en casa, alimentarme sanamente de mi Dios, ¿no? Pero hermanos, eso no tampoco es bíblico, ¿no? No hay un alimento, hermanos, sano que se pueda producir en casa. Yo les decía desde la otra vez, el hombre, hijo de Dios, mira, hermanos, lo que las Escrituras dicen. Las Escrituras dicen en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando una persona me dice que prefiere estar sola, está prefiriendo, hermanos, pasar 1000 años fuera que un día en la casa del Señor. Y David dice lo contrario, yo prefiero estar un día en la casa de mi Dios que 1000 años fuera de ella. El salmista dice que estar los hermanos juntos en armonía es precioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la palabra, como les decía también la otra vez, que fierro con fierro se afila, ¿no? O hierro con hierro se afila, y el hermano con su hermano también se afila. O se aguza, ¿sí? El hierro con el hierro se afila, y el hermano con el hermano se hace más hermano. Es la manera de afilarnos. Entonces estas personas, hermanos, que pretenden hacernos creer que se puede cultivar una relación personal en un jardín personal sin tener una relación con Dios o sin tener una relación con la iglesia, no es verdad. Si eso fuera verdad, tampoco los apóstoles o los evangelistas de la iglesia neotestamentaria hubieran tenido el problema de levantar iglesias, las hubieran dejado siempre en secreto, ¿no? ¿Para qué predicar el evangelio en iglesias? ¿Para qué hacer que la gente se reúna? Si de todos modos cualquiera puede conseguirlo en su propia casa. Ahora, si una persona dice que puede conseguir una excelente relación con Dios en su propia casa, estamos diciendo que tener tu propio altar con tu propia imagen ahí, tus veladoras, es totalmente ¿qué? Correcto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ella está buscando en su casa ¿qué? Su propia adoración, su propia relación. Y no solamente eso, la persona que pone esas veladoras, la persona que pone eso, cree
que sí tiene una relación con Dios, ¿sí o no? Y la persona que no asiste a una iglesia y que dice que ahí se la pasa mejor, también cree que tiene una excelente relación con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Encuentren las diferencias entre ese y el otro. Nada más la única diferencia es la veladora y la imagen. La única. No tienen la relación con Dios, no hay una reunión en la iglesia y no reciben palabra de parte de Dios. Porque no es la palabra que yo digo, hermanos, que puede bendecir su vida, es la palabra que otro hermano puede decirle a usted. Por ejemplo, ayer o lo que estábamos nosotros viendo, las hermanas fueron a una conferencia donde estaban dispuestas a recibir ¿qué? Palabra de Dios para su vida, ¿sí o no? Por parte de la conferencista, por parte de la predicadora, por parte de la persona que estuviera al frente. Entonces de repente va a estar caminando y se encuentra el saludo de la hermana y la hermana le da palabra de Dios para su vida. No de estas palabras de las que hablamos de las profetizas, sino encuentra que Dios tiene una palabra para ella, aparte de las palabras que se están hablando en la predicación. Y Dios les dice, yo he estado pensando en ustedes, desde hace 20 años yo los tengo en la mesa. Y te quedas así. Y estas personas piensan, hermanos, que se puede tener una relación con Dios sin Dios. Y están equivocados. Yo le decía una vez, el hermano Héctor, ¿se acuerdan del hermano Héctor que vino hace 8 días? Él fue miembro de la iglesia de Atizaco. Un día lo fui a visitar allá donde viven hermanos, allá por Cartel, por el ingenio que está por aquellos lados. Lo fui a visitar y me dijo, hermano, véngase, lo quiero llevar a que conozca una persona a la que le estoy hablando de Dios. Fui a visitar a esa persona y le empezamos a hablar de Dios y me dijo, sí tengo ganas, pero pues yo me prefiero quedar aquí y que me cuente. Le voy a poner un ejemplo bien claro de las cosas. ¿Qué le gustaría a usted más? ¿Le gusta el fútbol, hermano? Sí. ¿Qué le gustaría estar haciendo en un partido de fútbol? ¿Estar en el estadio y gritando cuando meten el gol o verlo por la tele? ¿Qué le gustaría a usted? Y me dice, no, pues estar en el estadio. Pues es lo mismo no estar en la iglesia y que alguien venga y te cuente lo que pasó en la iglesia. Es lo mismo. No hay nada como estar aquí para escuchar a Dios y que alguien venga a contarte lo que pasó. Es muy distinto. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que estar donde está su Dios y donde Él prometió que su presencia estaría, porque Él traería palabra de vida. Este hombre, hermanos, creyó y empezó a asistir a la iglesia y el hombre murió, pero su familia quedó prendida del Señor y asisten a la iglesia, hermanos. Este hombre tenía un problema muy fuerte en el hígado, no tenía diabetes, no tenía un problema muy fuerte y estaba muy mal, pero vivía todo el tiempo, se dedicó al Señor y el hermano, o sea, fíjense lo que puede hacer, ¿no? Todo esto. ¿Qué es mejor? ¿Estar delante de Dios en su presencia, dentro de la iglesia, o estar fuera de ella, hermanos, en tu propia casa, en tu propio lugar, levantando tu propio altar y diciendo que tienes una excelente relación con Dios? Eso no es verdad. Dice la palabra de Dios que el hombre no solo de pan vive, sino también vive ¿de qué? De la palabra que Dios da. Y nadie puede ir, hermanos, y decir que conoce la palabra de Dios si no está en la iglesia, porque en la iglesia se va a conocer el estado en el que usted se encuentra. Vamos a conocer cómo está la hermana, vamos a conocer cómo está la otra hermana, el hermano, fulanito, venganito, y vamos a darnos cuenta de cómo Dios sustenta a todas estas almas sin la necesidad del pan, porque da pan espiritual. Y todos ustedes cuando se levantan, hermanos, y dan gracias a Dios, ustedes mismos están testificando que Dios no solamente les alimentó físicamente, al mismo tiempo que dicen a cada rato. Lo primero que dicen, pues yo le quiero dar gracias a Dios porque proveyó el pan y todo, pero también pues hizo esto, hizo aquello. El Señor, hermanos, ha sustentado su vida no solamente de forma física, sino también de forma ¿qué? Espiritual. ¿Qué sintió, hermana Maribel cuando supo que su mamá había salido bien de la operación? ¿Dónde se sustentó, hermana? ¿En ese momento se fue a echar un taco? ¿No? ¿Qué la llenó?
¿Qué la llenó? La emoción, el saber que Dios había sido fiel, que Dios tenía planes, o sea, la llenó el Señor, la llenó su presencia, la alegría, la hizo revelar muchísimas cosas que le impidieron tener que las ganas de echar una torta. ¿No? ¿Sí o no? Pues claro, eso es normal, porque si usted sigue la lectura, despuésito Jesús toma. No negamos que esa llenura la impida comer, ¿no? Eso no lo negamos, está testificado. Que después de hablar con Dios y tener una relación con Dios, no impide, hermanos, que tenga una alimentación, coman frutas y verduras. No estamos negando eso, pero estamos diciendo que nuestra sustentabilidad como hombres se basa en lo que Dios hace espiritualmente y en lo que Dios hace físicamente. Por eso el hombre no solamente debe de alimentarse de pan y decir que con pan y vestido todo está resuelto. ¿No? Yo no le hago nada a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, ni veo, ni mato, ni nada, yo voy, trabajo, mi casa, comemos y nos dormimos, y al otro día igual. Sí, pero necesitas ¿qué? Necesitas a Dios. Y eso se los dijo aquí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8. Tienes que recordar una cosa bien. Yo te llevé allá, yo te afligí, yo hice que tuvieras hambre para recordarte una cosa. Tú necesitas de mí. Así como necesitas alimentarte, también necesitas ¿de qué? A Dios en tu vida. Porque no solamente es comer, si solamente fuera comer, bueno, no habría estas iglesias. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, y no es mentira, porque todo el cristiano puede ir a checarlo. ¿A dónde? Al Antiguo Testamento. Y escrito está lo que se está diciendo aquí. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Está escrito. Recuerden que como es un discipulado, tiene que haber ¿qué? Referencias históricas que puedan ser ¿qué? Comprobables. O sea, el hermano me está dando un discipulado. Imagínense estos discipulados viajados de las iglesias de hoy en día, ¿no? Hermanos, dice Dios que nosotros podemos, que nuestra palabra tiene poder. Podemos nosotros hacer que nuestras palabras hagan muchísimas cosas. ¿En dónde está escrito, hermano? No está escrito, pero es lo que creemos. No, amén, aleluya, gloria. O sea, no puede ser que tú lleves una predicación, que tú lleves un estudio tal vez didáctico o un discipulado con cosas que no dice la Biblia, que no son comprobables, que nadie más las dice, ¿no? Y de repente dicen, ¿dónde está eso que dice que las palabras tienen poder? Está en el libro de Chaya Michan, ¿no? Pues si te recuerdas ese que en el de Chaya Michan y en el de Feng Shui, capítulo 2, ¿no? O sea, es el único lugar donde los voy a encontrar, porque la palabra tiene poder, ¿no? La palabra, hay que ser específico, la palabra de Dios tiene poder de convertir al alma, pero tu palabra no tiene nada de poder, porque poder chismoso, poder mentiroso, poder grosero, poder argüendero, poder lo que sea, pero poder para transformar tu vida y tu carro y tu pobreza en riqueza, no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí? Porque nosotros si dijéramos, yo declaro, yo convierto este carro en un Ferrari, ¿no? Sí, del Volvo, dicen. Y que de repente te subes a tu carro y sigue igual. ¿Dónde lo convertiste? No se burle de mi carro, ¿verdad? ¿Sí? Pastor, va a estar como mi hijo, porque cuando pide algo le digo, pide a Dios, ora. Claro. Y le vas a ver que va a llegar, un día se despierta a las 7:30 de la escuela y me dice, mamá, voy a orar. Y yo, ¿para qué, mamá? Porque primeramente Dios va a poner una escuela aquí en mi casa para que no allá en Dios. Pero él está con su primero. Claro, primero. No, pero de verdad, o sea,
Tú por más que digas no puedes transformar nada. Lo único que puede transformar vidas y corazones es la palabra de Dios. Tu palabra no transforma nada, absolutamente nada. O sea, tú no tienes, en tu boca no hay poder, más que para hacer el mal, o tu lengua, dice Santiago, que tu lengua es un pequeño músculo que parece más pistola venenosa o lanzallamas, porque puede incendiar hasta un barco, ¿no? O sea, puede incendiar grandes cosas. Esa es tu lengua. No sé de dónde sacan los demás versículos para decir que tienes poder. No hay. Si es Penchuy, Chayamichan y todo lo que ustedes quieran, es otra cosa. Pero no hay eso. El único poder de transformar las cosas es el poder de la palabra de Dios. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo pudiera transformar mi futuro o mi presente, ¿para qué necesito a Dios? Con mi palabra. ¿Para qué necesito la palabra de Dios? Que me sustente y me alimente. Si yo con mi palabra puedo ¿qué? Transformar lo que está a mi alrededor. Yo estoy buscando a una y me falta una. Hablando de las transformadoras, Eli. Ok. Dije, porque ella pone, siempre está subiendo versículos de esto, ¿no? Y no, qué bueno que no subí nada de tú puedes aclarar, pero siempre está, estoy pensando en ella, ¿no? Porque pone mucho de lo que Dios es para su vida, ¿no? Pero muchas personas, hermanos, de verdad, ¿para qué quieren a Dios si ellas pueden cambiar su realidad? ¿Para qué quieren la palabra de Dios si con su palabra transforma su realidad? Imagínense, ahorita sale Martín y yo declaro que esta moto se convierte ahorita en un jet supersónico, se convierte en una Suburban, ¿no? Y dice, no, porque saben que es lo más interesante, que si tú le dices a una persona que puede cambiar todo eso, hermanos, no solo cambiaría su carro, hay personas que cambiarían a su esposo y a su esposa. ¿O no? Esto es terrible. Hacerle creer a una persona que puede cambiar su futuro es también decirle que puede cambiar ¿qué? Todo. Y estás dándole alas ¿para qué? Para que haga cambio de qué? De todo. Imagínense estos tipos, ¿no? Ya ven a su esposa y dicen, pues Señor, yo declaro que voy a tener a una modelo el próximo año. No se puede. Le están dando el permiso, le están diciendo que su palabra a ti tiene poder para todo. Es más, es un poder ilimitado. Lo vas a dejar que hagan lo que quieran con esa palabra. Y está equivocado. El hombre vive no de sus palabras, vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Aunque tú seas necio y digas, yo quiero otro carro, y la que sale de la palabra de Dios dice, ¿es este el tuyo? Así va a estar. Mientras no salga de la boca de Dios la palabra que traiga bendición para tu vida diferente, tú tienes que entender que tu palabra no te alimenta. La palabra de Dios alimenta al Hijo de Dios. No tu palabra no sirve para alimentarte. Tú vives por la palabra de Dios, porque el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tú no te puedes alimentar con tus propias emociones, fantasías y declaraciones. No lo puedes hacer, porque tu palabra no tiene poder. La única palabra que tiene poder para sustentar la vida es ¿qué? La palabra de Dios. No hay más. No puedes autocomer de tu palabra, no puedes transformar la realidad por tu palabra, porque no es así este asunto. Lo único que tiene poder para alimentar al Hijo de Dios y para darle vida es la palabra de Dios. Entonces no hay, hermanos, ese asunto de que tienes poder en tu boca o tienes tu palabra, no.
No puedes alimentar a una persona si no es palabra de Dios. Imagínense, pues, estarían más nutridos, ¿no? O desnutridos aquellas personas que se alimentan de la palabra de un hombre o de una persona falsa, ¿no? No tienen la palabra de Dios, por lo tanto sus vidas están en una completa desnutrición, en una anemia, en un cáncer, totalmente muertos al Señor y no pueden sobrevivir. Lo que van a tratar de hacer, como tienen hambre, es ver que todas las piedras que están a su alrededor se conviertan en pan. Porque no van a aguantar. Y van a tratar de hacer todo lo posible por las piedras que están a su alrededor, sí, se hagan pan, porque les urge tener comida. Pero el Hijo de Dios sabe esperar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae abundancia, bendición y traerá la salida para cualquier cosa. Por eso nosotros esperamos a la palabra de Dios que alimente y sustente nuestra suerte. Él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento que dice todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Qué dice? Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Solamente necesito esto: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6:13, es lo que nosotros estábamos viendo hace un rato. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pareciera, hermanos, que no tenemos otra opción más que en algún momento de nuestra vida tener que rendirnos ante alguna persona para adorarla, para que nos dé algo, ¿no? Y suele suceder en las cuestiones políticas, suele suceder en las cuestiones sociales, donde las personas pues son deslumbradas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el enemigo qué estaba haciendo el diablo con Jesús, hermano? Lo quería deslumbrar, ¿sí o no? ¿Qué dice? Lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento que todo, o sea, le mostró, lo quería deslumbrar. Dice: a ti te voy a dar todo eso porque a mí me ha sido dado y yo a quien quiero se la doy. Entonces de repente dice: mira, mamá, ¿por qué nosotros somos cristianos y así de los cristianos pobres? ¿Y por qué no somos así como aquel político rico, mamá? Y le dice la mamá: hijo, ¿sí? ¿por qué piensas que ese político tiene las cosas que tiene por hacer el bien? Tú no sabes a quién adora o de quién tiene temor. Tú no sabes qué es lo que su corazón anhela y tampoco sabes de lo que estás dispuesto a hacer. Posiblemente algún día alguien vino, le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo: lo único que quiero es que me adores y yo te voy a dar todo eso. Y a lo mejor él adoró, se hincó y sigue adorando a esa persona y por lo tanto se le sigue entregando todo eso. Pero la palabra de Dios dice que nosotros solamente, dice, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De qué sirve adorar y servir a Dios, mamá,
Si de todos modos estamos pobres, vamos todos los domingos a la iglesia y cantamos y alabamos a Dios y seguimos igual. Esa persona lo único que tuvo que hacer es por un momento cambiarse, adorar otra cosa y ve todo el beneficio que entra. Y tenemos esta misma situación hoy en día. Y el pueblo de Israel le pasó lo mismo. El pueblo de Israel, a pesar de que tenía Dios y de que tenía los mandamientos, estos mandamientos que son tocados por Dios, por Jesús, para recordarles que la mayoría de los judíos habían decidido cambiar, hermanos, y habían decidido aceptar estos tres pequeños trueques. Habían cambiado, hermanos, el pan de vida por el pan de dolores. ¿Sí? Habían cambiado la adoración a Dios por la adoración a los dioses falsos. Habían cambiado también, hermanos, todo el servicio a Dios y se habían rebelado contra Dios, tentando a Dios, diciéndole: tú nunca me vas a poder hacer nada, porque nosotros, lo que nosotros queremos hacer, lo hacemos. Y Jesús toca esos tres puntos para darle, es claro, que tú has visto a un pueblo y has conocido reyes, aquí judíos, reyes de Israel, personas de Israel, que sí han aceptado tus artimañas, que sí han decidido adorar a dioses falsos, que sí han decidido tentar a Dios, que sí han decidido cambiar su suerte por el pan de este piso, de esta tierra. Pero debes de entender una cosa: el Hijo de Dios tiene un Dios a quien servir. Y aún así, si este Dios no les da la riqueza y el poder de los reinos que tú nos estás mostrando, aún así, el Hijo de Dios tiene un rey, tiene un Señor a quien servir y a quien adorar. Porque esas son las palabras que Dios nos dijo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por más dura que sea la realidad, por más difícil que sea adorar y servir a Dios, el Hijo de Dios tiene la obligación de ¿qué? De adorar y de servir solamente a Dios. Y está escrito. Y hacemos referencia a lo escrito otra vez para que si alguien tiene alguna duda, vaya y cheque, para que se dé cuenta que lo que Dios dice no lo dice de mentiritas. ¿Saben qué les pasó a las personas que decidieron no servir a Dios y no adorarlo? Lean el libro de los Reyes, lean los libros de Samuel, lean los libros de la Biblia y se van a dar cuenta qué sucede con las personas que deciden no adorar y no servir a Dios. El juicio está contra ellos en todo momento. Y Dios traerá a ellos el castigo necesario por su desviación. Después dice el versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué? Échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está escrito, hermanos? Deuteronomio 6:16. Dice: ¿cómo? No tentaréis a Jehová vuestro Dios. El Salmo 91 dice la siguiente parte, hermano. Salmo 91, versículo 11. Muchas veces nosotros estamos mayores, no, hay un peligro en el camino. Está avisado, no puede pasar. No, digo, ese ya está conmigo y yo espero, voy a pasar, pero cuando hay un aviso, sí, muchas veces está con Dios, me tiene que ayudar. Pero cuando hay un aviso que hay un peligro de camino,
si vamos en ese camino, no tenemos caer en peligro y Dios nos va a guardar. Pero si sabemos, estamos conscientes, digamos, que estamos intentando a Dios. Estamos forzando a Dios a hacer algo que Él no quiere que hacer. Es muy diferente, por ejemplo, decir, yo voy a ir de aquí a por ejemplo, que usted venga bajando de Tlacuacín, ¿no? Voy a bajar de Tlacuacín a Usila. Y agarra usted su carro y se va. Pero no hay ningún aviso en el camino, sino que en el camino, por las lluvias, de repente algo pasó y usted pues, va esquivando todo eso y logra llegar con bien a Usila. Eso es que Dios lo sustentó en su camino. Pero si usted desde que sale en su camino dice cuidado, o sea, hay un letrero de que obras en proceso, esto, aquello, terreno blando, usted ya va ¿qué? Tentando, ya va diciendo así, no importa, Dios está conmigo, no, ten cuidado, porque si ya hay un aviso que Dios en su providencia te lo puso antes, entonces tú tienes que tener cuidado. Pero si durante el camino vas, si no hay ningún anuncio y de repente sucede algo inesperado, podemos confiar que Dios nos sacará adelante. Pero cuando hay avisos previos, no podemos decir que Dios va a cuidarnos porque nosotros mismos estamos ¿qué? Originando que se pueda haber ¿qué? Un percance o una molestia o una situación. Entonces vamos tentando, vamos haciendo que esto, forzando a un cuidado extra o forzando y exigiendo que Dios nos tiene que cuidar. Y esto es diferente. El Salmo 91 decía que 91:11. Pues los ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. Este Salmo 91 en los versículos anteriores del 11, 10, 11, 2 tiene una como tipo profecía para la venida de Jesucristo. ¿Sí? Y el enemigo, hermanos, toca hábilmente, hermanos, al hombre, pero también toca también que ya directamente a Jesús como hijo de Dios. ¿No? Y dice la palabra que tus ángeles te van a venir y ¿qué? Y te van a sustentar. Y Jesús sabiamente responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Ya no se metió con lo de los ángeles, con el salmo, la providencia, o lo que Dios había provisto para él como hijo de Dios. Simplemente tocó esto para todos los hombres. Para todos los hombres algo les debe de quedar bien claro. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es que la Biblia dice que pisaremos serpientes o hollaremos escorpiones o pisaremos escorpiones y hollaremos en lo que usted quiera, como quiera el veneno, ¿sí? Nosotros tenemos y podemos agarrarlas y no hay ningún problema, porque Dios nos dio ese poder, dice la palabra de Dios. Para todo hombre debe de quedarle algo bien claro. El hombre nunca debe tentar a Dios. Nunca. Muy distinto, otra vez, que usted, hermano, vaya al monte y en el monte se le atraviesa una víbora y Dios la libre, que bueno. Pero que usted vaya a cazar víboras y piense que nunca le va a pasar nada, es muy distinto. O que de repente digan, cuidado, no entre ahí, Señor, porque hay mucha víbora. Y usted, no me preocupa, Dios está conmigo. No, la muerde una y cuando va cayendo la muerte otra y otra. ¿Qué pasó? Dios no estaba con ella, estaba en pecado la hermana, no, estaba como sorda, ¿no? Porque le dijeron claramente que no entrara, ¿no? Alguien le dijo, tenga cuidado porque hay víbora. ¿Y cómo supo que no era un ángel? ¿Cómo supo que no era Dios hablando de su hijo? No, lo ignoró y dijo, Dios está conmigo y Él me va a cuidar. Pues la señora hoy está con Dios y la está regañando con eso. Porque decidió no hacerle caso a Dios. Mi fe es muy grande, no importa, yo voy a sanar, pero es que estás bien enfermo, te vas a no, Dios me va a sanar, mira, si te tomas esto te vas a curar.
No, yo no necesito nada. ¿Cómo sabes que no es Dios que te está dando la salida de ese problema? No, es que la medicina alópata me hace daño, yo no creo en esas cosas. Las empresas farmacéuticas, ay, no, tranquila, nada más tómate la pastilla, no te angusties. ¿Cómo sabes que no es Dios que está sustentando tu vida? ¿Sí? El tentar a Dios es ignorar abiertamente que sus decretos y mandamientos y estatutos que le han determinado. Decía la Biblia, quiero preguntarles, dice la Biblia, hermanos, que si Jesús se aventaba del templo, ¿sí iba a ser sustentado por ángeles? El Salmo 91 dice que sí. Yo diría que sí. Pero hay mandamientos y Dios no se puede contradecir. Y hay un mandamiento. ¿Y el mandamiento aplica para qué? Para todos los hombres. ¿Eres hombre, Jesús? Sí. Antes que aplique el mandamiento divino de la profecía del Hijo de Dios, de que eras el Mesías, antes eres ¿qué? Hombre, hijo de Dios. Estás bajo los primeros estatutos y mandamientos. No tentarás, honrarás, todo lo que tiene que ser la obediencia. Antes que tu misma representación de Dios mismo. Entonces Jesús no podía, a pesar de que estaba escrito y que él podía abusar de ese privilegio, él dijo no, porque hay otra cosa escrita. ¿Qué es lo que está escrito antes? Escrito está, no tentarás al Señor. Y además estuviera obedeciendo a Dios. Al final estaría, en vez de obedecer a Dios, estaría obedeciendo al enemigo. No estaría obedeciendo a Dios. Y es claro, no tentarás al Señor tu Dios. La obediencia a Dios está antes que nuestra propia decisión de obedecer o de si es bueno o es malo. Antes de que tú empieces en tu mente a decir qué tan bueno es o qué tan malo es, primero debes de ¿qué? De preguntar a Dios. ¿Se puede? ¿Está escrito? ¿No está prohibido? De hacerlo, porque si no vas a terminar ¿qué? Tentando a Dios. ¿Sí? Antes que tu propia prudencia, tu propia capacidad te diga si sí se puede o no se puede, primero tienes que preguntarle a Dios, investigarle, saber si está prohibido o no está prohibido para los hijos de Dios. Y si no está prohibido, encomendarte al Señor y hacerlo. Pero si tú claramente sabes que está prohibido y que esto traerá un juicio a tu vida, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo, evitarlo. Porque si no estarás ¿qué? Tentando y cayendo en el engaño y empezando a hacer algunas cosas que no vas a poder librarte el día de mañana de las consecuencias de esa situación. Despuésito, hermanos, que dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Y cuando el diablo tuvo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. En los otros evangelios dice que cuando el diablo se apartó, venían ángeles y le servían. ¿Sí? El hecho es, hermanos, que a pesar de que los ángeles estaban ahí rodeando, a pesar de que ellos sabían y había presencia divina, nadie se metió para hacer nada. Y todo fue de Jesús con el diablo, con la tentación y respondiendo siempre a esta humanidad y enseñándole al hombre nuevamente que sí se puede resistir al diablo. Ahora, si lo vimos en Jesús como hombre, entendemos por qué se escribió después esta frase: resistir al diablo y él huirá. Es que es imposible. No, porque hay ejemplo. Y lo que yo les decía hace 8 días, no somos presas del enemigo. No somos presas. Si nosotros resistimos, ¿qué dice? Él
huirá. Es más, tantas cosas nos ha dado el Señor que dice, tenemos hasta armas para apagar los dardos del fuego del enemigo. Cosas que las personas que no tienen a Cristo no pueden hacer. Y sí, los que no tienen a Cristo son presas fáciles de negar, claro, porque no tienen a Cristo, no pueden resistirlo y no pueden detener sus artimañas. Pero el Hijo de Dios está enteramente capacitado y preparado para resistir al enemigo y que que huya de nosotros. Una vez que todo terminó, que Jesús dijo todo lo que tenía que decir y hacer, el diablo le dejó y se fue. Ya no pudo hacer nada más. El ejemplo para los hijos de Dios es igual. No puede darte, no puede vencerte, no porque tú seas grande y poderoso, sino porque si tú te apoyas en Dios y obedeces lo que Dios está o ha escrito en sus mandamientos, el Hijo de Dios siempre tendrá la oportunidad de salir adelante de cualquier situación. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Así que no tengan temor. ¿Sí? Aunque la tentación llegue, no tengan temor. No tengo temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿No? Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Le voy a pedir a nuestra hermana Miriam que haga una oración, hermano, por este tiempo y después seguiremos orando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en la hora que